A veces no nos rompen, solo nos doblan en silencio. La frase parece simple, casi suave, pero contiene una violencia lenta. No habla del golpe que destruye, sino de la presión que insiste. No del grito, sino del murmullo que se repite hasta volverse paisaje. Hay dolores que no estallan, se sedimentan, y cuando lo hacen, ya forman parte de la estructura. Hay una diferencia radical entre ser quebrado y ser doblado. Lo roto se reconoce, pide reparación, deja escombros visibles. Lo doblado, en cambio, sigue funcionando, camina, produce, responde. Pero lo hace desde una curvatura interna que nadie ve. La herida no sangra, hace eco. Vivimos rodeados de narrativas que glorifican la resiliencia como si fuera invulnerabilidad. Resistir, adaptarse, seguir. Pero rara vez se pregunta a qué precio. A veces no nos rompen porque romper sería demasiado evidente, demasiado ruidoso. El sistema, la cultura, incluso nuestras propias defensas, prefieren el silencio, prefieren la flexión, prefieren la forma que se ajusta sin protestar. El silencio no es ausencia de sonido, es una estrategia. En psicología profunda, el silencio es donde se esconden los contenidos que no encontraron palabras. La memoria no siempre recuerda con imágenes, recuerda con tensiones. El cuerpo aprende antes que la conciencia, y lo que no se pudo elaborar, se repite, no como recuerdo, sino como destino. La repetición no es un error, es una señal. La mente vuelve una y otra vez al mismo punto, no para sufrir, sino para entender. Pero cuando la atención está fragmentada, cuando la vida moderna nos empuja a pasar de estímulo en estímulo, la señal se pierde. El dolor no se escucha, solo se ejecuta. Ser doblado en silencio es aprender a funcionar desde la herida sin mirarla. Es construir identidad sobre una renuncia no nombrada. Es ponerse una máscara que no oculta, sino que sostiene. La máscara no engaña a los demás, engaña a la sombra. Y la sombra, cuando es ignorada, no desaparece, se organiza. Hay una forma de cansancio que no viene del exceso de esfuerzo, sino de la falta de sentido. Viktor Frankl lo intuía. Cuando el significado se diluye, el sufrimiento no encuentra cauce. Pero incluso sin nombrarlo, la vida sigue exigiendo respuestas. Entonces respondemos desde donde podemos, desde el doblez. El doblez no es debilidad, es inteligencia adaptativa. Es la mente protegiéndose de lo insoportable. Jung hablaba de la sombra no como maldad, sino como lo no vivido, aquello que quedó fuera del relato consciente. Lo que no pudo ser integrado se vuelve síntoma, y el síntoma no grita, insiste. A veces no nos rompen porque romper sería una interrupción, y la cultura contemporánea no tolera interrupciones. Todo debe seguir fluyendo. Productividad, positividad, optimización. El dolor se convierte en un error de sistema que hay que silenciar. Se medicaliza, se distrae, se acelera, pero no se escucha. La herida que no se nombra se convierte en carácter, en estilo, en forma de amar, de trabajar, de pensar. Se vuelve una ética implícita. No pedir, no molestar, no sentir demasiado. La persona doblada aprende a ocupar menos espacio, a desaparecer sin irse, a estar sin estar. Nietzsche hablaba del resentimiento como una fuerza creativa cuando no puede expresarse, pero también como una cárcel. Cuando la fuerza vital no encuentra salida, se vuelve contra sí misma. No explota, se curva. Y en esa curvatura nace una moral del sacrificio silencioso. La fortuna, en su sentido antiguo, no es suerte, es destino en movimiento. Es aquello que nos ocurre sin pedir permiso. Pero incluso la fortuna necesita interpretación. Cuando no interpretamos lo que nos hiere, lo dejamos actuar, y lo que actúa sin conciencia, gobierna. La psicología cognitiva nos recuerda que no somos tan racionales como creemos. Kahneman mostró cómo la mente rápida decide antes de que la lenta comprenda. En el dolor no recordado, la mente rápida toma el control, reacciona, evita, repite, no porque quiera, sino porque aprendió.
La repetición inconsciente no es castigo, es lenguaje, pero es un lenguaje que requiere atención, y la atención hoy es un bien escaso. Byung-Chul Han habló de la sociedad del cansancio, donde el sujeto se explota a sí mismo creyendo que es libre. En ese contexto, el silencio del dolor es funcional. No interrumpe la autoexigencia, la alimenta. Ser doblado en silencio es seguir diciendo sí cuando algo dentro dice basta. Pero ese basta no tiene voz, solo tensión, solo ansiedad difusa, solo una sensación de estar fuera de lugar incluso cuando todo parece en orden. La máscara social no es falsedad, es supervivencia, pero cuando se vuelve permanente, asfixia. Simone Weil intuía que la atención verdadera es una forma de amor. Atender al dolor propio es un acto radical en una cultura que nos enseña a mirar hacia afuera, a compararnos, a rendir. El abismo no siempre está debajo, a veces está dentro, cubierto por rutinas. Mirarlo no es caer, es dejar de huir. Pero mirar requiere tiempo, silencio real. No el silencio lleno de notificaciones, sino el silencio que incomoda. A veces no nos rompen porque romper permitiría reconstruir. Lo doblado, en cambio, se normaliza, se convierte en estándar. Así soy, decimos, sin notar que ese así es una respuesta antigua a una amenaza que ya no está, o que quizás sigue estando, pero de otra forma. La identidad se construye tanto por lo que afirmamos como por lo que negamos. Cada negación deja un residuo, y ese residuo se acumula. La sombra crece no por lo que hacemos mal, sino por lo que no hacemos nunca. La cultura del rendimiento celebra la adaptación, pero no toda adaptación es crecimiento. A veces es amputación simbólica. Se pierde sensibilidad para ganar eficacia. Se pierde profundidad para ganar velocidad. Y lo que se pierde no desaparece. Espera. La repetición es paciente. El eco no se cansa. Puede manifestarse como relaciones que no cambian, decisiones que se parecen demasiado, pensamientos que regresan cuando todo calla. No es mala suerte, es memoria sin relato. Cuando el dolor no se recuerda, se actúa. Cuando no se simboliza, se encarna. El cuerpo se vuelve el escenario de lo no dicho. Tensiones crónicas, insomnio, fatiga existencial, no como enfermedad aislada, sino como mensaje. Naval Ravikant habla de la importancia de la paz interior como riqueza última. Pero la paz no se construye negando el conflicto, se construye atravesándolo. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino no estar gobernado por lo que no se entiende. A veces no nos rompen porque romper permitiría llorar, y llorar permitiría soltar. El silencio, en cambio, mantiene todo en su lugar. La vida sigue, pero algo queda suspendido, como una nota que no resuelve. La atención fragmentada no solo nos distrae del mundo, nos distrae de nosotros mismos. Cada desplazamiento rápido es una microhuida, y en esa huida el dolor aprende que no será escuchado. Entonces cambia de estrategia, se vuelve hábito. La sombra no es enemiga, es archivo. Contiene lo que no supimos integrar. Mirarla no es indulgencia, es responsabilidad. Porque lo que no se mira se proyecta, y lo proyectado se convierte en conflicto externo. La máscara cae no cuando la arrancamos, sino cuando ya no la necesitamos. Pero para no necesitarla, hay que reconocer por qué se puso, qué protegía, de qué abismo nos salvó. Sin juicio, sin prisa. A veces no nos rompen, solo nos doblan en silencio. Y ese silencio puede durar años, décadas, una vida entera. Pero no es definitivo. El doblez no es una condena, es una señal de que hubo fuerza suficiente para no quebrarse. Ahora hace falta otra fuerza, la de enderezarse. Enderezarse no es volver a ser lo que se era, es integrar la curva, darle sentido, permitir que el eco se vuelva palabra, que la herida se vuelva límite,
que el silencio se vuelva elección y no imposición. La vida moderna nos ofrece infinitas formas de anestesia, pero también, paradójicamente, nos ofrece herramientas de conciencia. La pregunta no es si tenemos tiempo, es si tenemos el coraje de detenernos, de mirar sin huir, de escuchar lo que insiste. La repetición inconsciente pierde poder cuando se hace consciente. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernar en la sombra. Se vuelve diálogo, y el diálogo transforma. A veces no nos rompen porque aún no hemos escuchado. El silencio no es vacío, es espera, y lo que espera ser atendido. Solo cuando atendemos, la fortuna deja de ser destino ciego y se vuelve camino. Solo cuando escuchamos, el abismo se vuelve profundidad. Solo cuando dejamos de doblarnos, descubrimos que aún podemos sostenernos de pie.